Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a este nuevo espacio de devocional. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y de Apoyo Bíblico. Siguiendo con la secuencia de nuestro estudio devocional, para el día de hoy nos corresponde Génesis capítulo 20 y nuestro tema, la mentira y sus consecuencias. Todos, en algún momento de nuestra vida, tal vez hemos hecho una mentira, hemos dicho una mentira, tal vez abogando que son mentiras piadosas, que son mentiras blandas, como muchos los llaman, que son mentiras inofensivas, sin ánimo de dañar a nadie. Pero la verdad es que mentira es mentira y eso está mal visto ante los ojos de Dios. A Dios no le gusta que nosotros digamos mentiras, que nosotros eh, hagamos ese tipo de cosas. Por lo tanto, la mentira para Dios es vista como un pecado. Entonces podríamos decir que todos, de alguna o de otra manera, hemos pecado. Lastimosamente, como decíamos, tal vez podríamos decir, pero es que es una mentira piadosa. Es que fue una mentira porque no quería ofender a la persona. Pero lastimosamente son mentiras que con el paso del tiempo traen consecuencias. Son mentiras que pueden dañar tu vida, que pueden dañar la de los demás. Son mentiras que pueden herir los sentimientos de las personas. Por lo tanto, no hay mentira blanda, no hay mentira piadosa. Son mentiras que las cuales nosotros no debemos hacer. Siempre debemos hablar con la verdad, siempre ser sinceros, abrirnos a las personas, tratar de decir las cosas de la mejor manera posible y siempre enfrentar tal vez nuestros errores, nuestras equivocaciones con la verdad, sin ocultar las cosas a nadie, porque como decíamos, con el paso del tiempo va a traer unas consecuencias que va a ser tal vez lastimar a las personas, herir, consecuencias para nosotros, consecuencias para las personas que nos rodean. La pregunta sería, ¿qué nos lleva a mentir? ¿Por qué nosotros mentimos? ¿Por qué actuamos de esa manera? Podríamos decir que muchos es porque tal vez nos dejamos llevar por el miedo. Veamos qué nos dice el versículo 11. Abraham dijo, es que yo pensé, seguro que aquí nadie respeta a Dios y me matarán por causa de mi esposa. ¿Qué lo llevó a Abraham a mentir? ¿Qué lo llevó a decir mentiras acerca de su esposa? Al no decir, Sara es mi esposa. Y él hubiera podido decir, pero prefirió decir que era su hermana. También dijo, diles que soy tu hermano. ¿Qué lo llevó a mentir? A no hablar con la verdad, el miedo, miedo a que lo mataran. Ese miedo a morir lo hizo mentir. ¿Qué cosas nos llevan a nosotros a mentir? También el miedo, tal vez ese mismo miedo, tal vez a mentir, a ser rechazados, a recibir tal vez un castigo. Ese miedo es el que nos hace decir mentiras, el que nos lleva tal vez a obrar mal, podríamos decirlo de esta manera. Ese miedo a ser rechazados, a no encajar en una sociedad, eso es lo que hace que muchas personas mientan sobre ellos, mientan sobre su vida. ¿Cuántas personas niegan o mienten sobre sus papás? ¿Quiénes son sus papás? ¿A qué se dedican? Por miedo al rechazo, por tal vez vergüenza. ¿Cuántas personas deciden mentir, deciden callar porque no quieren recibir un castigo, porque saben que tal vez si dicen la verdad los van a castigar? Pero es preferible tal vez un castigo a herir los sentimientos de las personas, tal vez a perder esa confianza que las personas depositan en nosotros. Entonces no debemos dejar que ese miedo nos llene, que ese miedo se apodere de nosotros. Es normal que nosotros tengamos miedo, es normal que nosotros sintamos ese temor. Es normal porque somos seres humanos, no somos máquinas, no somos robots o somos personas de piedra que no sienten nada. Somos seres humanos, por lo tanto es normal que tengamos miedo. Lo que no es normal es que nosotros dejemos que ese miedo tome el control, que ese miedo sea el que actúe y que nos haga perder tal vez bendiciones, que nos haga perder, podríamos decir, la cordura y que nos lleve a mentir, a dañar la vida de las demás personas. Siempre debemos
actuar con sinceridad, hablar siempre con la verdad. Muchas veces también porque se miente, por obtener algún beneficio. Miremos qué nos dice Génesis capítulo 12, los versículos 13 y 16. Diles que tú eres mi hermana para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Gracias a Sarai, el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas y cabras, ganado, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. ¿Qué miramos aquí? También cuando la primera vez que mintió Abraham, ¿por qué fue? Tal vez porque también sintió miedo, pero también sabía que si el rey sabía que él era hermano de Sarai, ¿qué iba a pasar? Le iba a ir bien. Por ende, si le iba bien a Sarai, también le iba a ir bien a él. Por lo tanto, iba a recibir algún beneficio. No lo iban a matar, iba a tener gracia delante del rey y de los demás, porque era hermano, supuestamente era hermano de ella, y no era el esposo. Entonces miramos que él actuó tal vez por obtener un beneficio, por obtener algo. Y muchas veces nosotros actuamos también de la misma manera. Mentimos con tal de obtener algo, mentimos con tal de recibir algo. ¿Cuántas personas mienten porque quieren que tal vez recibir alguna ayuda? Mienten sobre incluso su salud, dicen que son personas que están incapacitadas, que son enfermas, con tal de recibir una ayuda. Y miramos cómo podríamos decir que se están atando a una mentira solo porque por recibir una ayuda, solo porque tal vez el Estado les ayude, por recibir alguna ayuda de a veces de políticos, mienten con tal de obtener algo, pero a veces sin darse cuenta de las consecuencias que esto puede acarrear. Mienten y a veces no se dan cuenta de la magnitud de la mentira. ¿Qué es lo que puede provocar esa mentira en las personas? Entonces siempre lo que Dios quiere enseñarnos es que siempre debemos hablar con la verdad, siempre decir la verdad, porque una mentira lo que hace es esclavizarnos, una mentira lo que hace es que nosotros perdamos grandes cosas, que tal vez incluso esa pequeña mentira nos lleve a la misma muerte, que esa pequeña mentira nos lleve a perder cosas y personas valiosas. Entonces siempre hablemos con la verdad y no mintamos solamente por obtener algún beneficio, por obtener alguna recompensa. ¿Cuántas personas mienten en su trabajo por obtener ascensos? Mienten por quedar bien, llevados por el miedo, llevados por esa angustia. Entonces no debemos decir mentiras. Para quedar bien muchas veces también se dice mentiras. Para quedar bien ante otra persona, ¿qué es lo que se hace? No importa enlodar a otros, no importa mentir sobre otros, echarle el agua sucia a otras personas con tal de yo quedar bien ante los demás. Con tal de yo quedar bien ante una persona, no me importa mentir, dañar la reputación de otra persona, con tal de yo lucirme, con tal de yo quedar bien. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros nos presentemos tal cual somos, que hablemos siempre con sinceridad, siempre con honestidad, sin dañar la vida de otros. Si tú vas a brillar, que sea por luz propia y no a causa de los demás, a causa de tus mentiras, a causa de enlodar a los demás, de las demás personas. Por quedar bien no nos importa, como decíamos, echarle la culpa a otras personas. Tú puedes ser el que cometió el error, tú puedes ser el que hizo las cosas mal, pero es mejor o es preferible decir, ah, es que fulanito lo dijo, es que fulanito lo hizo, ah, es que yo no tengo nada que ver, es que la otra persona fue. Entonces, eso no debemos hacer. Debemos siempre hablar con la verdad, siempre decir las cosas como son, asumir las consecuencias de nuestros actos, asumir nuestras responsabilidades y no echar la
culpa a los demás por quedar bien, por brillar nosotros. Muchas veces también para cubrir otra mentira es cuando nosotros empezamos a mentir. Y lo más triste es que de mentira en mentira se vuelve como una adicción. Ya no puedes parar. Hoy mentiste por algo. Tal vez, como decías, era una mentira piadosa, una mentira blanda, pero que con el paso del tiempo tuviste que inventar otra mentira para cubrir esa. Después vuelve y tienes que buscar otra mentira para tapar la otra mentira que dijiste. Y eso se vuelve algo incontrolable. Eso es como la persona que está mal económicamente y empieza a pedir dinero para poder cubrir esa necesidad, para cubrir esos gastos. Hoy pide aquí, pidió a un banco para saldar esa deuda, pero después buscó otro banco para saldar esa deuda, la otra deuda que tenía con el antiguo banco. Ya no le alcanzó, buscó a un prestamista, igual siguió abriendo más huecos y cada vez más grandes, al punto de no poder tapar ninguno. Abrió tantos huecos que ya no sabe cómo taparlos. Y lo mismo sucede con una pequeña mentira. Una pequeña mentira puede volverse una adicción, puede volverse algo incontrolable, donde tú por todo vas a mentir, donde por todo vas a buscar una excusa con tal de quedar bien, con tal de brillar ante las demás personas, con tal de obtener algún beneficio, con tal de poder eh, quedar bien, pero no te va a importar qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a incluso a dañar. Entonces tengamos en cuenta que las mentiras son muy peligrosas, que las mentiras pueden dañar nuestra vida y no solamente nuestra vida, sino la vida de las demás personas. ¿Cuáles son esas consecuencias que trae una pequeña mentira? Primero, afecta a los demás. Miremos qué nos dice el versículo 9. Luego Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué pecado cometí contra ti para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que has hecho no tiene nombre. Abraham mintió sin darse cuenta de las consecuencias que podría acarrear. Él pensó simplemente miento, simplemente oculto la verdad y nada pasa. Simplemente digo, Sara es mi hermana y ya, las cosas quedan ahí, estamos un tiempo y nos vamos y no ha pasado nada, todo queda bien, pero no es así. Iba a haber unas consecuencias y lastimosamente las iba a recibir una persona totalmente inocente. El rey Abimelech iba a tomar a Sara como su esposa, pensando que era la hermana de Abraham, porque de lo contrario él no lo hubiera hecho. Por poco y peca, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ¿qué hubiera pasado? Entonces miramos que nuestras mentiras sí traen consecuencias, que cuando nosotros no hablamos con la verdad, podemos dañar a las demás personas. No es simplemente una mentira que se quedó ahí y ya, no es simplemente, bueno, dije algo y ya, no pasó nada. Las mentiras traen consecuencias, así sean pequeñas mentiras blandas, mentiras piadosas, como lo llamamos, pero son cosas que con el tiempo van a traer consecuencias. Entonces siempre dejemos que las cosas se hagan como tienen que hacerse. Y sobre todo debemos entender algo, que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, vamos a tener su respaldo. Abraham por un momento se olvidó de eso. Abraham se olvidó de las promesas que Dios tenía para él. Y por eso tal vez mintió. El miedo lo llevó a mentir. Esa inseguridad. A veces las circunstancias nos llevan a eso. Pero no debemos olvidarnos ni por un instante que Dios está de nuestro lado, que Dios está de nuestra parte y que si Él prometió estar con nosotros, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que tiene grandes planes
grandes promesas para nosotros, Él lo va a cumplir. Solamente debemos de esperar, de confiar en Él, de depositar toda nuestra fe, nuestra confianza en Él y dejar que Él actúe sobre nuestra vida y no nosotros salirle adelante. A veces las cosas las queremos hacer a nuestra manera y no es así. Las cosas se hacen a la manera de Dios y más cuando nosotros decimos que le hemos entregado el control de nuestra vida, el control de todo nuestro ser. Entonces debemos dejar que Él actúe y no quitarle el control a Dios y sobre todo entender lo que decíamos, que cada acto genera una consecuencia, que cada acto va a repercutir en nuestra vida, que las cosas que nosotros hacemos mal, tarde o temprano, vamos a tener que responder por ellas, que vamos a tener que responsabilizarnos por esas cosas. Segundo, dañan, dañan, daña nuestro buen testimonio. Miremos qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 9. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. ¿Qué es lo que nos dice? No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron de ese viejo hombre. No se mientan de unos a otros, porque ustedes ya son unas nuevas criaturas. Por lo tanto, si nosotros empezamos a actuar de la misma forma, a decir mentiras, a estar tal vez dañando la vida de otros, no estamos demostrando que somos esas nuevas criaturas. Por lo tanto, no estamos dando buen testimonio. Esa pequeña mentira, como la llamamos, está dañando ese buen nombre, ese testimonio. Si decimos que en Cristo ya somos esas nuevas criaturas, que ya todo lo viejo ha quedado atrás, que ya todo lo viejo ha sido parte del pasado, que ahora Dios ya nos restauró, que ahora en Él somos nuevos, demostrémoslo con hechos, con nuestros actos, porque es bonito o es maravilloso escuchar a alguien decir, no, es que Dios ya me cambió, es que yo ya no soy la misma persona, uy, es que usted hubiera visto como yo era antes, si usted me hubiera conocido como yo era antes, mejor dicho, pero en cambio ahora soy diferente, ahora ya no hago esto, ya no hago este otro, Dios me ha transformado, pero tú vas a ver sus obras y tal vez son peores de las que antes hacía, de las que antes acostumbraba. Tú miras sus actos y no hay ningún cambio. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿de qué es que tanto habla? Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces decimos, no, es que Cristo es maravilloso, es que Cristo cambia, Dios transforma, pero la gente va a ver nuestros actos y lamentablemente dan vergüenza. Entonces, por lo tanto, demos siempre ese buen testimonio, cambiemos nuestra manera de actuar, cambiemos nuestra manera de hacer las cosas y no solamente en el decir mentiras, sino en todo, en ser esas personas que Dios busca, en ser esas personas que Dios quiere que lleguemos a ser, que seamos personas de excelencia en todo, que seamos esos buenos hijos, esos buenos padres, esos buenos amigos, esos buenos seres humanos en todo, que mejoremos nuestra calidad de vida en todo, que no solamente nos enfoquemos en una sola cosa y ya, y lo demás quede olvidado, que seamos personas que quieran cada día buscar esa excelencia. Tal vez no es fácil, tal vez si tú eras una persona que le gustaba mentir, que le gustaba quedar bien a causa de las demás personas, no va a ser fácil renunciar a decir mentiras, a hacer las cosas que acostumbrabas, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo, con la ayuda de Dios podemos cambiar. Todo depende de tu disposición, de lo que tú quieras, de lo que tú busques para ti mismo. Entonces, cada día debemos buscar esa excelencia, cada día nosotros debemos buscar esa restauración, cada día debemos acercarnos a Dios, ponernos en las manos de Dios para que esa transformación pueda ser completa, para que ese cambio de vida pueda ser completo y que de verdad pueda notarse con las demás personas, que de verdad los demás digan,
de verdad que servirle a Dios vale la pena, que de verdad entregarse a Dios no es en vano. De verdad, la vida de esa persona ha cambiado, la vida de esa persona es diferente. De verdad que ahora veo que esa persona es otra y no que digan, yo sé que va a una iglesia, sé que tal vez se hizo cristiana, pero su vida sigue siendo igual. Yo la veo igual, antes peor que antes. No avergoncemos el nombre de Dios, sino por el contrario, seamos esas personas de buen testimonio, esas personas que siempre marquen diferencia, que las personas que vienen atrás digan, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, yo quiero que Dios transforme mi vida como lo está haciendo con esa persona. Yo quiero recibir las mismas bendiciones que esa persona, incluso hasta más bendiciones que ella recibe, que él recibe. Yo quiero también que Dios me cambie, así como Dios la está cambiando a ella. Yo recuerdo que esa persona era así, pero ahora mire la diferencia. Mire, desde que se entregó a Dios, desde que se congrega, su vida ha cambiado de una manera maravillosa. Y yo quiero también que mi vida cambie. Seamos siempre esas personas de buen testimonio, esas personas que marquen diferencia, esas personas que lleven en alto el nombre de Dios. Tercero, daña nuestra relación con Dios y la relación con las demás personas. Cuando tú empiezas a mentir, cuando tú empiezas a decir cosas que no son, lastimosamente, tarde o temprano, van a dañar la relación con Dios. Con Dios porque Él aborrece la mentira. Por lo tanto, entre más nosotros digamos mentiras, más nos vamos a alejar de Dios, más vamos a estar haciendo cosas que a Él le desagradan. Por lo tanto, va a dañar esa relación. Nos vamos a enfocar tanto en dañar la vida de otros o estar preocupados qué voy a decir para quedar bien, que me olvido de Dios, que ya no voy a tener en cuenta si lo que estoy haciendo está bien o no. Qué bueno que en vez de estar pensando en qué voy a decir tal vez para cubrir mis errores, mis equivocaciones, nos concentremos en aprender más de Dios, que nos concentremos más en leer su palabra, en escuchar su voz, para que sea Él quien nos dirija, para que sea Él quien diga qué es lo que tenemos que hacer en determinado momento, que nos postremos a orar, que nos levantemos cada mañana a orarle, a darle gracias por ese día, gracias por ese nuevo día que nos ha regalado y ahí coloquemos delante de Él esas peticiones, esas plegarias y que después nosotros también tengamos disposición de escuchar su palabra, de escuchar su voz, para así poder saber cómo actuar y no estar pensando en qué voy a decir para cubrir tal vez mi equivocación, mi error, qué voy a decir para quedar bien, qué voy a decir para poder salir de ese apuro o por el contrario, sin saber tal vez cómo actuar porque estoy con miedo, porque estoy llena de angustia, de temor. Dejemos que sea Dios quien nos dirija, dejemos que Él sea el que tome el control de nuestra vida. Y de esa manera nuestra relación con Dios va a ser la mejor, cada día va a mejorar. Pero si yo empiezo a enfocarme en las cosas del mundo, en las cosas que tal vez creo que me van a ayudar, lastimosamente, van a dañar mi relación con Dios, me van a alejar de Él y lastimosamente después, en determinado tiempo, ya ni me voy a acordar de Dios. Voy a estar tan alejada que ya mi vida va a ser un completo desastre. Entonces miramos que hay cosas que nos alejan de Dios, que así como hay cosas que nos acercan, también hay cosas que nos alejan y nos hacen perder esas bendiciones, porque daña nuestra relación con los demás, porque si tú mientes, pierdes credibilidad, pierdes la confianza de esa persona, pierdes el respeto de esa persona. Por lo tanto, esas relaciones se van a dañar y no solamente con personas de afuera, lastimosamente se daña la relación a veces con nuestra pareja. Cuando nosotros mentimos relacionado a tal vez con nuestra pareja, ella ya no va a tener esa misma confianza con nosotros, sea el esposo, sea la esposa, ya no va a confiar en ellos. Entonces se pierde esa confianza. Igual cuando los hijos tal vez
no hablan con la verdad con sus padres, también perdemos esa confianza con ellos. No sabemos si creerles o no, si están diciendo la verdad o no. Por lo tanto, dañan esa relación, dañan esos lazos de tal vez de amistad, esos lazos de amor. Entonces no dejemos que esas pequeñas mentiras dañen nuestra relación con Dios, dañen la relación con las demás personas. Cuando los demás se dan cuenta de que nosotros mentimos, de que nos gusta inventar cosas sin tener en cuenta si dañamos, si ofendemos, si lastimamos, poco a poco esas personas se van a alejar de nosotros. Poco a poco vamos a perder esos lazos, como decíamos, ya sea de amistad, esos lazos de confianza se pierden, porque nadie va a querer estar con una persona que tal vez le gusta mentir, que le gusta inventar cosas de los demás. Nadie le gusta estar cerca de una persona así. Antes, por el contrario, si nos damos cuenta, a veces evitamos. Cuando encontramos a esa persona que tal vez ya sabemos que por nada le gusta mentir, que tú ni siquiera has dicho nada y ya empieza a meterte en sus chismes, en sus mentiras, nosotros lo que hacemos es evitarla, cruzándonos de calle, haciéndonos la que no la vemos, tal vez cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque no nos gusta que esa persona o queremos evitar que esa persona dañe nuestro buen nombre, que esa persona tal vez dañe nuestro testimonio. Entonces, Dios lo que quiere en esta mañana es que entendamos eso, que no hay mentiras blandas, que no hay mentiras inocentes, mentiras piadosas, como muchos los llamamos. La mentira es mentira, la mentira daña, la mentira hiere, la mentira ofende, la mentira hace que perdamos esas bendiciones de Dios. Las mentiras hacen que nuestra relación con Dios se dañe, que la relación con las demás personas se dañe, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con incluso con la comunidad, con el mundo entero. La mentira daña esas relaciones. Las mentiras afectan a los demás, no solamente a nosotros. Como decíamos anteriormente, podríamos decir, bueno, pero es que es una pequeña mentira que la dije y se quedó ahí y ya. No, puede dañar a personas inocentes. Podemos arrastrar a personas inocentes a sufrir consecuencias que lastimosamente no tenían que sufrirlas. Las mentiras dañan a las personas. No dejemos que el miedo, que la angustia, ese temor, nos hagan decir mentiras, nos hagan cometer errores. No dejemos que tal vez la necesidad de obtener algo nos lleven a eso, a mentir. Que por quedar bien ante las demás personas, ante una persona, nos haga mentir. Siempre tengamos en cuenta que a Dios no le gusta y que si ahora somos hijos de Dios como lo manifestamos, como lo decimos, debemos actuar siempre de la mejor manera posible. Es cierto que no somos perfectos, es cierto que para alcanzar esa perfección aún nos falta mucho, aún hay mucho camino por recorrer, pero que eso no sea una excusa para estar siempre cometiendo errores, para estar siempre haciendo las cosas mal. Cada día tratemos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Cada día dejemos que sea Dios guiándonos, que sea Él dirigiéndonos, que sea Él actuando por nosotros, sobre nosotros. Cada vez que tengamos algo, una duda, un problema, una dificultad, no dudemos en consultar a Dios. No dejemos que ese miedo nos invada, antes por el contrario, consultemos a Dios, pidamos su dirección, porque Él es el que mejor sabe lo que nos conviene. Él sabe dónde tenemos que ir, por qué dirección debemos seguir. Todo dejémoslo en manos de Dios y hagamos siempre las cosas bien. Siempre actuemos de la mejor manera posible. Mis hermanos, este ha sido el mensaje que Dios ha querido regalarnos. Si Él lo permite, si Él nos presta la vida, mañana estaremos con un nuevo mensaje, con una nueva enseñanza de parte de Dios. Mis hermanos, que tengan una feliz y bendecida mañana.